Bueno. Hola amigos, bueno, me encuentro aquí en el conversatorio de la Universidad Santiago de Cali. Estamos, permítanme un segundito. Estamos dispuestos a hacer un seminario taller hoy sobre interrogatorio y contrainterrogatorio. Mi nombre es Miguel Escobar, creador del canal de YouTube Derecho Penal para Todos. Vamos a hacer esto, una dinámica en el día de hoy con los compañeros que asisten aquí en este espacio que nos ha facilitado la Universidad Santiago de Cali. Hoy entonces es 25 de julio de 2019. Muy bien, entonces, queridos amigos, por favor, el tema central es el manejo del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Vamos a hacer un taller con un caso que está precisamente en YouTube, es el homicidio del prestamista. Entonces, tengo el escrito de acusación y tengo una entrevista de la testigo principal de este caso. Para el manejo entonces de varias cosas. Vamos a manejar el alegato, el alegato inicial, el alegato de la Fiscalía o teoría del caso, la teoría de la defensa, también van a plantear una teoría de la defensa, y con base en este interrogatorio que se le hace a esta testigo, única por cierto, clave y fundamental, se van a dividir entonces en 5 grupos para hacer este taller. Un grupo va a trabajar el tema del martes pasado de cómo se interroga cuando se le olvida, para refrescar memoria. Y otro grupo va a trabajar el tema de la impugnación de credibilidad con base en cuando la testigo tergiversa. Entonces vamos a hacer un simulacro para esos 2 eventos. Y cada grupo va a hacer una teoría del caso de la defensa. ¿Por dónde va a atacar? Con base en esas mismas herramientas que tiene la Fiscalía, que ha presentado en el escrito de acusación, en la audiencia de acusación, y usted no tiene nada más para defenderse. Simplemente es una batalla ofensiva con lo que tiene la Fiscalía. Con eso vamos a trabajar. Usted no tiene nada más. Va a irse al juicio a dar la pelea. Entonces, importante es que tener en cuenta las reglas del interrogatorio, que son las del 391, que le dice que para efectos del interrogatorio directo, pues no se pueden hacer preguntas sugestivas ni insinuantes. Dice el texto de la norma muy claramente que el testigo directo, el que está siendo ofrecido, va a ser interrogado y se llama directo, se limita a los aspectos principales de la controversia. Se referirá a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se pueden hacer preguntas sugestivas ni se insinuarán el sentido de las respuestas, salvo ciertas situaciones en las que sí se puede hacer ese tipo de preguntas, pero eso tiene pues unas explicaciones específicas y para casos concretos. La otra parte es a la que ofreció el testimonio hará el respectivo contrainterrogatorio sobre los temas que ha sido interrogado por el primero, quien ofrece el testigo. Y hay un redirecto nuevamente por quien ofreció el testimonio sobre aspectos únicos y exclusivamente que han sido tratados en ese interrogatorio. Y a su vez habrá el recontrainterrogatorio. Las reglas del interrogatorio están en el 392 y le dice pues que el juez prohibirá toda pregunta que es sugestiva, capciosa o confusa, entre otros ítem que está establecido en la norma. Y básicamente tener en cuenta que el 402 habla del conocimiento personal del testigo directo. Únicamente puede declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento, podrá objetarse mediante el procedimiento de la impugnación de credibilidad.
Entonces, acá, en este caso que les voy a presentar, que es el homicidio del prestamista, que está en YouTube, cojo como primero el escrito de acusación para que ustedes lo van a revisar y vamos a formar 5 grupitos entonces para trabajar. La entrevista de la testigo clave en este caso también, porque recuerden que el artículo 347 indica muy claramente de la ley 906 que esas entrevistas se harán con el fin de impugnar credibilidad. Dice, la Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones sobre potenciales testigos que hubieran entrevistado a la Policía Judicial, y esto se hace a efectos de impugnar credibilidad. Entonces, ¿para qué sirven las entrevistas antes del juicio oral? Para 2 cosas: para impugnar credibilidad según el 347 y 2, para refrescar la memoria, porque el texto de la norma, el 400, el que trata sobre el interrogatorio, el 393, si mal no estoy, no, ese es el contrainterrogatorio. En las reglas del interrogatorio se podrán hacer valer de las entrevistas que rendidas anteriormente con el fin de recordar o refrescar la memoria de la persona. Esos son las 2 normas que están en el texto legal. Entonces, al interrogatorio directo solamente se puede objetar cuando sean preguntas sugestivas, capciosas o insinuantes. Y la norma lo establece en el artículo 391, o sea que es una regla jurídica, que mediante la cual entonces, como es una regla jurídica, se puede objetar porque la ley lo prohíbe. La técnica es que el interrogatorio directo son preguntas de diga, cómo, cuándo y dónde, y se van construyendo a fin de darle al juez los elementos de juicio, estableciendo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo percibió, para entonces mirar todo lo concerniente a esa evaluación del testimonio que está establecida en el artículo 404, cuando dice apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos de los cuales se obtuvo esa percepción, las circunstancias del lugar, tiempo, modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Por eso es que el principio de publicidad, los principios rectores de inmediación y contradicción básicamente están dados para eso, para que el juez, quien es el que tomará la decisión finalmente, pues perciba todas estas circunstancias, la forma de respuestas, la personalidad. Y el 403 señala los criterios para impugnar la credibilidad del testigo. Ahí entonces se deben de tener en cuenta, como se les dije en la clase anterior, que la impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testigo, del testimonio, en relación con los siguientes aspectos. Dice el primero, la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio. La capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Tercero, existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. Cuarto, las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones. Mire que este va con el 347. Por eso esas entrevistas se van a utilizar allá en el juicio oral con esa finalidad. El carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad y las contradicciones en el contenido de la declaración. Una cosa importante en la preparatoria, o mejor, en la acusación, cuando el fiscal entrega sus elementos de prueba, él descubre las entrevistas. Usted las tiene en su poder. Llega a la audiencia preparatoria y el fiscal no debe, ni tiene por qué
decir que se va a llevar esas entrevistas allá al juicio oral con esa finalidad de refrescar. Se supone que si ya las descubrió, usted las va a utilizar en el juicio oral. En la preparatoria se decretan todo lo concerniente con pertinencia, carga de argumentación pues en cuanto a pertinencia, conducencia de utilidad de testigos, ya sea testigos de acreditación, testigos directos o testigos peritos, y con qué finalidad se van a llevar allá. Ya la Corte ha dicho, usted debe precisar en ese decreto de pruebas. Por eso, cuando se vaya al juicio oral, llévese un plan metodológico de para qué y por qué se decretó ese testigo. Usted en el juicio oral, entonces, cuando se va a preguntar por las partes, debe tener ya claridad de para qué es que se lleva ese testigo y por qué se ha decretado. ¿Sí me hago entonces entender? Perfecto. ¿Qué me va a decir Fernando antes de dar traslado a eso? Usted se ha referido a las entrevistas que presentan, que se hacen valer en juicio. ¿Sucedería lo mismo con las declaraciones de extrajuicio que presenta, digamos, la Fiscalía o por medio de la... Todo lo que sea en una exposición o declaraciones antes del juicio oral. Todo eso. Claro, si usted, tanto el fiscal con la policía judicial toma esa entrevista en la escena del delito, como la defensa hace lo propio y lo debe descubrir, pues eso se utilizará ya con esa finalidad. Bien, entonces para la dinámica, para los que llegaron un poco tardecito, es que vamos a dar paso entonces con este preámbulo ya al taller. Tengo aquí entonces cinco documentos para formar 5 grupos. A cada uno les voy a dar entonces el escrito de acusación y les voy a dar la entrevista, y entonces vamos a trabajar. Un grupo, pues como les digo, van a establecer los alegatos, la teoría del caso, hará de fiscal una teoría del caso, de acuerdo a ese escrito de acusación, para ver cómo su argumentación jurídica. Lo mismo que la defensa. La defensa en este caso, aunque no está obligado, pero sí es necesario que por favor plantee algún tipo de teoría del caso. Buenos días. Y entonces vamos a hacer lo que hicimos el martes, que en un caso dado donde alguien hará de fiscal y entonces vamos a dar que el testigo que está declarando se le olvidó algo. Entonces usted va a utilizar esa entrevista que la tiene para refrescar memoria con esa finalidad. Otro grupo puede entonces trabajar el tema de la impugnación de credibilidad. Entonces haremos lo mismo. En ese caso, la testigo, vamos a darle para que tergiverse algo de esa entrevista y usted hará el ejercicio en el contrainterrogatorio para impugnar la credibilidad. Pero esencialmente, entonces, necesito escucharlos en la defensa, básicamente su estrategia de cómo es que va a hacer el contrainterrogatorio a la testigo de este caso para atacarla o para obtener objetivos específicos a fin de ser utilizados en su alegato de conclusión finalmente en el juicio. Vamos a dar solamente un testigo, esta la que es la pieza clave. Entonces ustedes van a leer esa entrevista, la van a memorizar, tendrán por favor 10 minutos para eso, no es muy largo, son un escrito de acusación, no apenas es una hoja, y la entrevista también, y vamos a hacerle el ejercicio práctico entonces. Entonces miren, un escrito de acusación, una entrevista, formen aquí el primer grupo, por favor, una entrevista, el escrito de acusación, otro grupo con Olguita, van 2, acá se pueden hacer, ya hay 3 acá, 3 por acá, otro grupo, Alfredito acá, van tercer grupo, no, acá el doctor, otro cuarto grupo acá, queda faltando un quinto grupo. Entonces, los que pueden ser de 3 o de 4, y ahí por favor entonces, 10 minutos o 15 minutos.
Bueno, ahí está en pantalla. Listo. Voy a hacer una youtuber también. Este caso es cosa juzgada, así que no hay problema. Absuelto en primera, en segunda instancia también. Me da pena contigo verte. Dame el espacio. Dos, tres, cuatro, cinco. Compañero, venga, le hago una precisión para que sigan, para que ustedes la entiendan la situación. El señor Eduardo es empleado exactamente, sí. El señor presta dinero y este le cobra, es cobrador. Entonces él va hasta la residencia porque a esa hora siempre se reunían para hacer el conteo pues, de caja y no sé qué cosa. Y ahí es donde entonces sucede que alguien llega, aprovecha que la puerta se abre, entra, ultima al señor, sale, huye a dos cuadras en una moto que lo estaba esperando, huye de la escena del delito. El señor Eduardo no pues, evita en la huida, sino que se resguarda pues temor porque el otro tiene su arma, pero se queda allí. Después entonces llega la policía y la esposa dice:
Eduardo tiene que ver en este asunto, échenle mano al señor. Y ahí queda capturado y detenido por cuenta de esto. Entonces, se está haciendo los cargos de la fiscalía, es homicidio agravado Y porte agravado. como coautoría, sí, y porte ilegal de armas también. La testigo clave es la esposa del occiso. Bueno, quedan 5 minutos. Les recuerdo que el ejercicio, por favor, les recuerdo que el ejercicio es que alguien va a ser de fiscal para su alegato de apertura, o sea, la teoría del caso, y otro la defensa, su alegato. Ya, no se metan tanto en el tema de que si fue, que no fue, que no sé qué, que complicidad, no, manejen el tema estrictamente de los que se ha dicho
hechos jurídicamente relevantes. Mire la importancia de un escrito de acusación. ¿Será que en esa redacción están claramente los hechos jurídicamente relevantes o solamente son puros indicios o inferencias? Parece que sí. Parece que fueron más indicios que hechos jurídicamente relevantes. Pero apréndase de memoria el texto de la señora, por favor, porque entonces el testigo para el ejercicio, el testigo directo tiene que tener, ya tiene que saberse de memoria esa entrevista. ¿Qué pasó? Y tengan mucho cuidado, miren, ustedes cuando les den un caso, como decía el doctor, analice minuciosamente, vea, con una lupa esa entrevista. Ahí está la clave. Porque si manejan coautoría, coautoría son división de trabajo, aporte esencial. Esos son temas de coautoría. Un trabajo de un fiscal es exigente cuando se trata de coautores. No es lo mismo el autor material. Si hubieran puesto detenido al señor que lo ultimó, autor material, eso no, eso es clarito, coautor material. Pero este es coautor, la exigencia es mayor. Entonces, para el ejercicio, por favor, ya para que ustedes memoricen eso. Las puertas de la casa de ella chirrean, ¿no? Porque como abrió la puerta del baño. Oye, ella oye es que abre. Perdón, lea detenidamente. ¿Desde cómo llegan? Ahí está la clave. ¿Y quién escuchó eso? Es un caso muy interesante. Yo veo ahí este caso, pero no ¿Dónde? ¿En YouTube? Es el mío. Es el caso que se perdió la fiscal en primera instancia y en segunda instancia la confirmó el tribunal. Me absolvió el señor. Ahí está en YouTube. El homicidio del prestamista. La doctora Milena. No, no leemos nombre de dos porque lo tengo ahí en la fiscal de vida. Ok, jóvenes, me imagino que como buenos abogados tienen una retentiva y una lectura rápida. Bueno, ¿listos? El escrito de acusación es 4 líneas, eso no dice de mayor cosa. El escrito de acusación son 4 líneas. Eso memorícenlo.
empezar el ejercicio, pues mientras otros van leyendo, vamos a comenzar. ¿Quién quiere iniciar con el alegato o de apertura de la fiscalía o con la teoría del caso del fiscal? ¿Quién? Adolfo, el alegato del fiscal, ¿quién lo puede hacer el alegato del fiscal? Un simulacro. Alfredo, ¿vos? ¿Quién va a tomar la palabra? Pero hagamos el ejercicio, por favor. Probablemente hay un hecho de sangre que ocurre. A ver, Alfredo, ¿va a hacer el alegato? Ah, bueno, entonces bueno, aquí el grupo ya va a comenzar entonces, a ver que yo lo cojo acá. Ah, no es que está ya Alfredo, bueno, Alfredo es el fiscal. Espérate, señor, como con todo el protocolo, Alfredo. Diríjase, usted está ante el juez acá al frente y usted es el fiscal, diríjase en términos. Entonces, yo le hago la pregunta, por favor, colaboremos. Señor fiscal, ¿tiene una teoría del caso? Sí, señoría. Hágale entonces, por favor. Indudablemente hay un hecho de sangre. Indudablemente hay un fallecido en el mes de diciembre y hay una persona que es prestamista. Ese prestamista, por motivos que no se conocen, pero que probablemente por cuestiones de, me imagino como fiscal, de la misma deuda, del mismo negocio, es agredido en su propia casa por un sujeto de nombre Cristian, llega a su casa, tal vez aprovechando de que Mina es la persona conocida para entrar a la casa, le abren la puerta y es lo que aprovecha y agrede a Santa Riaga o a Castrillo, agrede a Castrillo y le da muerte en su propia casa. Entonces yo como fiscal responsabilizo de estos hechos al señor Cristian, que es directamente quien está relacionado, es sobrino del señor, de la esposa, y a la vez es la persona que lo inicia. Te interrumpo. ¿Eso está bien lo que está diciendo? ¿Eso está bien? ¿Ah? ¿Esos son los hechos jurídicamente relevantes y contra esa persona es que está la acusación? No, contra Mina. No. No, Alfredo. Contra Mina. Es Mina. Mina es el alias Mina, porque él no se llama Mina, el apellido, sino alias Mina. Usted tiene que haber leído el escrito de acusación, doctor. Usted tiene el escrito de acusación. Doctor, por favor, lea bien el escrito de acusación. ¿Quién más puede hacer el ejercicio? ¿Jaime? A ver, ¿quién otro hace? Por favor, esto es una tarea del taller. Hoy, aquí nos podemos equivocar, allá no. Por favor, Jaime, toma la palabra entonces. Bueno, listo. Jaime entonces va a hacer las veces de fiscal. Y yo me tengo que ir. Hágale pues, mi doctor Jaime. Su señoría, hoy en este juicio, la teoría del caso demostrar probabilidad de verdad, que tengo elementos suficientes, más allá de toda duda razonable, la Fiscalía considera que cuenta con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física. Demostraré que existe una agresión violenta con arma de fuego en contra de la vida de Juan Antonio Castrillo Nigarrega. Esta conducta está considerada típica, antijurídica y reprochable, y como coautor de estos hechos demostraré que el señor Eduardo Córdoba Mendoza, que está identificado plenamente, quien se identifica con la ciudadanía número 16675-450, y que esta persona, quien reside en dirección tal y tal,
mismo agotado dicho comportamiento delictivo de forma libre y voluntaria, teniendo en cuenta que este ciudadano, quien se aprovechó de la confianza de la víctima de acuerdo previo, lleva al agresor hasta a sabiendas que portaba una... Señor fiscal, pero no lea. Sí. No puede leer. Eso es una intervención que usted debe tenerla ya muy bien sin leer. Entonces, sigue pero sin leer. Sí, entonces sabiendo pues que esta persona... ¿Sí, nada? No, todavía no. A sabiendas que Voy a esta mañana. persona portaba un arma y fue así como garantizó su vida y garantizó que esta persona ultimara a quien se señaló en este momento como la víctima. La intervención de Jaime como fiscal es más jurídica. Miren ustedes que ya utiliza un contexto más apropiado como fiscal, pues dentro de su rol. ¿Sí? Además de que tiene que decirse pues que es una conducta típica antijurídica, pero hay que referirse a los hechos. Los hechos, ¿qué fue lo que hizo? Sí, el día tanto, Porque es por acto que se va a responsabilizar a una persona. Entonces, cuando se hace un ejercicio de eso, hay que decir qué es lo que hizo. Él está diciendo que porque lo agredieron con arma de fuego su último y su ayuda fue la de no impedir la huida. Entonces, eso raya en el tema hasta de la prueba indiciaria, ¿no? Porque una cosa, miren ustedes el artículo 375 del Código de Procedimiento que dice que los hechos jurídicamente deben referir directa o indirectamente. Entonces hay un tema ahí que la Corte ya ha explicado muy bien cuando se hace énfasis en identificación de la eso. persona y aclarar bien los hechos que ocurrieron en el llevarlos a... ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿quién más puede hacer ese mismo trabajo? El abogado es tanto el autor material como el que señalan de cómplice. No, mira que el escrito de acusación es contra el señor Eduardo como coautor. Ahí por ningún lado está el sobrino implicado, no lo... El coautor es el que capturaron. Si bien es cierto, ahí lo mencionan No, pero a Mina. Eduardo, es que él es Eduardo Córdoba alias Mina, sí. Entonces, el nombre es correctamente es el señor Eduardo Córdoba, pero su apellido original, él es de pila Mina, y se le conoce más es como Mina, pero él es registrado como Eduardo Córdoba. Bueno, entonces, ¿quién más, por favor, puede hacer el otro que nos colabore, otro grupo? Adolfo. Bueno, listo, Adolfo, tiene la palabra. Señoría, buenos días. Para este fiscal, por medio de este escrito de acusación, va a plantear y sustentar su escrito de acusación en lo siguiente. Se le acusó al señor Eduardo Córdoba Mina de ser el coautor de este homicidio agravado en la persona del señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga. Hechos ocurridos el día 21 de diciembre del 2016 en la residencia del señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga, ubicado en la calle 71, número 4F32 del barrio Tejares de Salomia. El señor Eduardo Córdoba Mendoza, plenamente identificado, asumió una actitud pasiva y pasiva y no reaccionó ante determinada situación que se dio en ese momento, siendo que el señor facilitó y se prestó para que se abriera la puerta de la vivienda del occiso y penetrara la persona que iba a cometer el ilícito como tal. Por lo tanto, este fiscal lo acusa de ser coautor del homicidio agravado, porque se puede determinar claramente de que hubo una participación
hubo una empresa criminal concertada desde anterior a los hechos, porque el señor Mina llega a la casa siendo la persona de confianza del señor Córdoba, del señor Castrillón, y permite que el señor Castrillón le abra la puerta de su casa, lo deje ingresar como continuamente se hacía, para que posteriormente llegara la persona que lo iba a ultimar, accediendo a su casa y ultimándolo dentro de su casa. Lo cierto es que el señor Eduardo Córdoba Mendoza fue partícipe de esta situación al permitir y llevar al determinador de este homicidio a que se consumara este homicidio en la persona del señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga. Por lo tanto, solicito a su señoría de que se tome la decisión de darle la detención intramural por los hechos aquí relatados por este fiscal y sustentados en estos términos. Muy bien. A ver, una cuestión allí en dogmática penal que hay que tener presente: el artículo 32, perdón, el artículo 29 y el artículo 30 del Código Penal. ¿Está bien que diga que es partícipe? ¿Quiénes son partícipes? Según el artículo 30. El autor, los coautores, el determinador y el cómplice. El determinador y el cómplice. Si lo está llevando como coautor del artículo 29, pues no puede estar confundiendo dogmáticamente una participación, porque entonces mire que estaría dando a entender que puede ser cómplice, pero se está llamando es como coautor del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Entonces, esas son unas precisiones jurídicas que se tiene que tener muy claramente para pues hacer un antípodo de esa acusación. La tarea no es fácil, porque el juez es el que se le está analizando. El juez es el que está diciendo, ese fiscal está bien o está mal. Y él dice, el juez está diciendo, bueno, ¿y por qué me trae acá a juicio a este señor? ¿Y será que sí va a demostrar eso? Entonces, es una tarea muy difícil cuando se tratan estos casos, porque pues obviamente hay que tenerlo. Él habló de división de trabajo, habló de, bueno, de que le facilitó, y entonces ya eso da a entender, es otra estructura jurídica. Pero aquí en este caso se le está endilgando es como coautor. Y la coautoría, pues hay que tener presente que la norma, cuando habla de coautor, dice pues muy claramente que haya división de trabajo, como lo dice el artículo 29, son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, atendiendo a la importancia del aporte. Entonces, podría decirse allí que cuál es la división de trabajo y de qué aporte esencial habló el fiscal. Si me está hablando de coautoría. Entonces, hay que hacer ese análisis. En este evento, la coautoría se concretaría o materializaría si el alias Mina, hacia alias Mina se le demuestre plenamente que estuvo en ese lugar y fue la persona que entró a la casa como la hacía de costumbre, y que fue quien le dijo a los hizo, hola Jota, ¿no? Eso está yo. Entonces, si no hay ese indicio de presencia, no puede predicarse que haya coautoría. Y la división del trabajo, para demostrarla, es testimonial. ¿y cuál es el aporte esencial? Es que esa es en la dogmática de la coautoría. De antaño ya sabemos muy bien que nos exigen un aporte esencial. En este caso facilitó la huida. O lo llamó. Lo llamó y le facilita la huida. Pero bueno.
Válido. Eso es una evidencia porque también pudo haber sido engañado por el autor material. El autor material no pudo haber engañado que lo llevara hasta allá para él cometer lo que ya tenía en eso. Primero, él no es coautor, porque no se aprobó un acuerdo, no se ha aprobado. Segundo, hay que plantear una duda y una infección judicial a los hechos. Una cosa es verlo en proyección hacia más ha salido a la calle, porque alguien puede estar debajo de la puerta y usted no lo ve. Bueno, hola. Ahora entonces sí, dígame, Adolfo. Es que hay una participación, ¿por qué razón? El tipo trabajaba con el señor. El tipo era un cobrador de un prestamista. Ellos saben qué funciones hacen, cómo amedrantan y cómo obligan a las personas a que tienen que pagar determinada cantidad de plata cuando la persona se niega. Luego el tipo ya sabía y conocía perfectamente todo ese accionar. Pero eso sería parte como de la división de trabajo. Para división de trabajo. Como división de trabajo todos los días. Por eso habla de la cooperativa. Porque no sería un cómplice necesario. Porque hay una división de trabajo, le facilita, llama a la víctima, la llama, para que la víctima le abra la puerta. Se la abre porque es su empleado de confianza y facilita que no todo entre y facilita la huida. Sí, porque Bueno, ahí va a ser la clave de la defensa. Ahí va a ser la clave de la defensa, porque hay que tener presente si llegó o no llegó en compañía. Porque lo otro es... Si fue que le facilitó o no le facilitó la vida. Ya usted estaba rayando en el campo de la defensa. Entonces, en el ejercicio, y les invito al doctor Roberto, acá ven, por acá por favor, haga parte del grupo, porque son 5 grupos que formamos para el análisis. Entonces Robertico puede hacerse acá, ya que Olga pues, tuvo que ausentarse. Jaime, tú nos complaces, por favor. Que le place a Olga. Hazte por acá, por favor, Jaime, porque seguimos en el ejercicio de la dinámica del taller. Bueno. Esa complicidad, esa autoridad que tengo que hacer aquí. No, siéntate aquí, por favor, y participa con el grupo. Bueno, entonces seguimos en el taller. El paso a seguir ahora es entonces, de acuerdo con ese, es que es repartido aquí un escrito de acusación y una entrevista de un testigo, porque vamos a hacer el ejercicio del alegato de apertura, el alegato de la defensa y el tema del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Entonces quiero escuchar ahora si hay planteamiento de la defensa, si hay alguna hipótesis, si tiene alguna teoría del caso. Perdóname. Dime, Jaime. Bueno, estamos entre defensores en este momento. El planteamiento es muy defensivo, obviamente. Entiendo que tú estás enmarcado en el proceso ¿cierto? Ha venido defendiendo. Sí, ¿no? así es. Exactamente. Es el punto de vista de la defensa, obviamente, que pues, se encarrila directamente a defender a su poderdante. Pero entonces, la pregunta es, tenemos que adentrarnos realmente qué pruebas, qué soportes probatorios existen dentro del proceso, que eso es lo que definitivamente pues, va a tomar el direccionamiento de la decisión adoptada por el juez. La Fiscalía adopta el papel acusatorio, entiendo que no solamente señala de homicidio agravado a quien cometió el acto, el reproche con su arma, sino también en causa y considera en la modalidad de coautoría o sí, coautoría. Yo le pido un favorcito. ¿Cuál es el argumento central de la Fiscalía? ¿Y cuál es el del defensor? Pues ya lo sabemos, sí. La teoría del caso de cada cual. Sí. Pero entonces, pues, ¿qué le toca al juez? Dentro de la deliberación, dentro de la audiencia misma, pues soportará qué argumentos hay de una y otra cosa. Correcto. Porque ahí se da para una u otra posición. Lo otro es también exonerar totalmente
a quien acudía donde el amigo o cliente. Pero entonces siempre habrán interrogantes. Lo que yo quería notar es que de pronto no se mide únicamente por la posición que le corresponde a uno como defensor. Yo te pido un favorcito, Jaime, léete rápidamente por favor el escrito de acusación y esta entrevista como único testigo de juicio, que es con eso que estamos trabajando en este momento, lo mismo al doctor Roberto, para cogerle el hilo al tema. Entonces, sí, perfecto, eso lo estoy haciendo aquí como un taller para el ejercicio del alegato de apertura, el de la Fiscalía de Defensa y el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces yo quiero escuchar la opinión ahora o alguien que haga el planteamiento de la hipótesis de la defensa, para a ver quién se toma la palabra y hace una intervención. Que son, por el nombre de la autoría, son dos los acusados. Entonces, no sé si... En este caso solamente el señor Eduardo, porque es al que se llevó a juicio. Hay uno solo. El autor material cogió pieza en polvorosa y hasta el momento no se sabe dónde anda. Entonces yo quiero que participemos alguien más. Dime, ¿vas a hacer la...? Sí, hago la defensa ahí. Exacto. Eso. Hazme el favor, séame. Que no, eso. Escuchemos entonces la hipótesis de la defensa. Usted como juez ya me da la palabra. Señor defensor, ¿tiene una teoría del caso? Sí, señor juez, tengo teoría del caso. Por favor. Gracias. Gracias. Señor juez, contrario a lo que ha señalado la Fiscalía en contra de mi defendido, la defensa tratará de demostrar que mi defendido fue llevado engañosamente o engañadamente por el autor material hasta la propia vivienda de mi gran amigo, conocido y patrono, señor fulano de tal. Ya. Es de creer, de pensar, deducir y concluir que no va a ser tan ingenuo mi defendido de ir a la misma morada, a la misma vivienda con el autor material a llevarlo a que asesine a su gran amigo, pudiéndolo hacer de otra o de otras miles formas que existen, donde al menos dejara la duda o quedara en la impunidad del señalamiento que se dice que ha hecho. Por lo tanto, señor juez, con testigos y con la misma declaración de mi defendido, trataré de derrumbar el señalamiento de la Fiscalía dentro de este proceso, señor juez. ¿Cierto? Breve y conciso. Nunca prometa lo que no vaya a cumplir. Uno no prometa poquito, no prometa mucho. No, aquí el doctor, pues él planteará de que lo llevaron engañado y a la fuerza. Bueno, eso es una posibilidad, claro, una posibilidad. Ahí también ya faltó tocarlo de la reacción de él, que no lo persiguió. Bueno, y la otra cosa es que él está ofreciendo al acusado. En este caso yo no lo dejé a él intervenir. Por supuesto que solamente era esa declaración central y única para atacar la defensa y el manejo del contrainterrogatorio. ¿Quién más se atreve entonces a hacer una teoría del caso como defensor? Buenos días, integrantes de esta audiencia y esta defensa. No está de acuerdo con los argumentos y el escrito de acusación que hace la Fiscalía, toda vez que los hechos jurídicamente relevantes no son claros ni concisos, teniendo en cuenta que se trata de testimonios acerca de la acusación que la Fiscalía está haciendo. Por lo tanto, esos hechos jurídicamente relevantes los encuentro más bien son indicios, y no podemos hacer un juicio de acusación basados en mismos indicios a través de pruebas testimoniales. Eso es todo, señor juez. Miren pues que ya este otro argumento ya de
de que solamente la Fiscalía llevará a juicio indicios, y eso es también un argumento importantísimo, porque si solamente hay pruebas indiciarias, porque aquí lo que hay es pruebas indiciarias, aquí no existen pruebas directas, sino pruebas indirectas. Entonces, eso es lo que hay que explotar para poder entonces trabajar muy concreto y específico el caso, y me parece pues también muy plausible la posición que haría el compañero en una defensa sencilla, breve y corta, porque es que uno en esos juicios, pues si usted se arriesga a hacer una teoría del caso, que es lo mejor a la hora de la verdad, porque el juez está viendo la balanza del fiscal y la defensa. El juez dice, bueno, el fiscal viene bien posicionado, poderosamente posicionado, y le va midiendo el cálculo a las cosas, y la defensa pase de largo y diga, no, yo no tengo teoría del caso. Pues entonces ya se verá como menguada la situación. Pues no prometa mucho, pero sí por lo menos plantear algún tipo. Me parece plausible lo que ha hecho el otro compañero. En cuanto a eso, Jaime. Por un ánimo de polemizar un poco con respecto al planteamiento aquí del compañero de defensa, sobre que, según me entendí yo, parece muy deleznable el tema probatorio de la Fiscalía, porque dice que hay solamente indicios que se resaltan en testimonios, pero obviamente los indicios como tales pueden construir un soporte probatorio suficiente para que el juez en un momento dado condene a quien tenga indicios en contra. Ahora, que los indicios tengan ya la fortaleza necesarios, o que unidos terminen siendo una red que termine siendo muy soportable la condena. Pero de por sí los indicios hacen parte de la tarifa probatoria, digámoslo así, o de elementos de convicción. Claro que sí, Jaime, claro que sí.